pasada en función de cómo representarlo en la red. ¿Listo? Ahora, la clase pasada nos centramos un poco en cómo hacer las rutas, ¿cierto? Y eso fue lo que tratamos de hacer en función de poder representar específicamente cuáles o cuáles eran realmente cómo se deberían modelar las rutas de transporte público. ¿Listo? Hay un tema súper importante y es que voy a poner esto por acá. A ver. Todas las paradas que ustedes vayan creando tienen que verificar que tengan o que estén aptas para que paren en los modos que ustedes estén planeando ahí. Es igual que como con los arcos. Entonces, por esto, o sea, por un arco en específico pueden transitar ciertos sistemas de transporte. En las paradas específicas pueden parar ciertos sistemas de transporte. ¿Listo? Eso es alrededor de los puntos de parada. Entonces, si ustedes van aquí, seleccionan una y se van aquí al Quick View en la parte de selección de atributos y buscan acá donde dice Tesis Set, fíjense que aquí les va a aparecer los modos que podrían potencialmente parar en ese punto. ¿Listo? Eso es importante porque cuando ustedes estén haciendo las rutas, si no tienen modo, pues evidentemente ahí no van a poder poner una parada. ¿Listo? Eso es algo como para chequear. Igual aquí en el Quick View, en Attribute Selection, en la palita, y busca que dice Tesis Set. Eso después de escoger un No. Sí, de escoger uno específico. Hay que escoger la parada. Hay que escoger la parada. Entonces selecciona aquí. Es este Quick View, siempre tienes los atributos que uno quiere ver en esa ventana rápida. Entonces, con esta palita que está aquí, la palita de recuadro, entonces voy y miro Tesis C. ¿Listo? ¿Listo? Hablando de una pregunta, si uno hace, por ejemplo, un tren, ¿cómo varía el análisis si uno crea un link nuevo únicamente para el tren o si uno lo adjunta a la red ya existente? Es que no es ¿En qué sentido? Es en el stop points. ¿O a qué se refiere con cómo varía el análisis? Si varían de pronto los tiempos o si afecta que mi, Sí, que mi porque tren. con los trenes usted tiene que tener no un tiempo, tiene que tener un tiempo en el arco en función de lo que se demoraría un tren. ¿Sí? Si son buses convencionales, lo que hace es que coge el tiempo a partir de la congestión. ¿Sí? Eso es súper importante. Okay. ¿Listo? Bueno, entonces ya después de esto, digamos que ahí se cierra todo el tema de red en función del transporte público. Es un proceso tedioso porque como una ciudad como Bogotá pues tiene 1000 y pico, 1300 rutas que hemos visto. Y casi que toca pintarlas una a una, no es como que uno pueda sacar un shape y a partir de ese shape ponerlo y digamos pintar la ruta, no, toca casi que todas a mano. Cuando se construyó este modelo tocaba ruta a mano poniendo las paradas. Es un proceso largo, tedioso, pero supremamente importante. Entonces, en términos de construcción de red, es muy sencillo el transporte público, pero por dentro la complejidad es un poquito mayor. ¿Listo? Ahora, vamos a ir aquí donde dice secuencia de procedimiento. ¿Listo? Acuérdense que lo pueden encontrar aquí abajo o por cálculo, inclusive sí. Entonces,
Nosotros hasta ahora, normalmente, ¿qué era lo que hacíamos? Correr del 1 al 5, ¿cierto? Y eso fue lo que hicieron en función de el proyecto de carreteras, ¿no? Del proyecto de infraestructura vial. Ahora hay una configuración específica para correr transporte público. El primer paso dice set run and dwell times. ¿Qué significa esto? Para que ustedes lo vean, por favor, den clic ahí en el nombre y le ponen editar. Y les debería aparecer esta ventana. ¿Vale? ¿Cómo es? Set run and dwell times, editar, y les aparece esta ventana. ¿Listo? Entonces, aquí básicamente es darle a la ruta el tiempo de recorrido específico. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que para todas las rutas, en todos sus tramos, yo le voy a decir cuánto es el tiempo que se demoraría en recorrer el arco por donde va pasando. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque, por lo menos, digamos, si lo quieren ver para usos del SITP, yo tengo que darle el tiempo en congestión, ¿sí? Y para los otros sistemas, pues yo tengo que darle el tiempo que se demora en recorrer el arco específicamente, ya sea Transmilenio, sea un tren o lo que sea que yo estoy tratando de representar. Bueno, entonces miren, aquí cada vez que ustedes corren este procedimiento, lo que hacen es darle la información del tiempo a la ruta. Tal cual. Entonces, aquí dice Time Profile Items without Vehicle Journeys. Entonces le voy a decir, voy a determinar todos los tiempos para todos los Time Profile Items. ¿Qué son los Time Profile Items? Acuérdense cuando hacíamos la ruta y le poníamos a editar. Voy a ir un momento acá. Voy a coger una ruta que ya está. Coger este. Si le doy a editar, me va a aparecer esta ventana, ¿sí? Que es donde para específicamente. Y fíjense aquí que yo le digo run time. ¿Listo? Pero esto es el time profile o el perfil de tiempo de la ruta. Bueno. ¿Listo? Entonces, le voy a decir que me determine todos los tiempos en todos los perfiles de tiempo de las rutas. Y le digo, actualíceme los tiempos, runtimes. Este runtime coincide con lo que estábamos viendo anteriormente. Y le digo, desde el atributo del arco, time PUT. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Yo podría también update dwell times. ¿Qué son estos dwell times? ¿Qué son esos? ¿Qué creen que son los dwell times? Tiempos de parada. El tiempo de parada, exacto. Yo también podría actualizarlo. Pero realmente, como el modelo se calibra en función de los tiempos de parada y demás, algunas rutas tienen tiempos diferentes que las otras, entonces realmente lo que hacemos es manejar el tiempo de parada para cada una de las rutas, así pertenezcan a un mismo modo o a un mismo sistema específico. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo importante de acá? Es que este paso es súper importante porque le da el tiempo que se va a demorar la ruta en cada uno de los arcos. Entonces, este tiempo que ustedes ven acá, este que dice runtime, 2 minutos, 20 segundos, 10 segundos, lo que sea, viene específicamente de ese paso que se corre ahí. ¿Listo? ¿Claro? Ahora, si ustedes ven, en específico él dice que utiliza un atributo que se llama time PUT. Entonces, vamos a ir a buscar qué hace este atributo time PUT. Entonces,
Acuérdense que ustedes pueden mirar los atributos del usuario, ¿sí? En attributes, en view, perdón, en listas, attributes, ¿sí? Y le digo only user defined, solo lo definido por el usuario, porque ese TimePUT lo definimos nosotros, no es un atributo que traiga el programa, sino que lo definimos nosotros. Entonces me voy a ir a buscarlo acá en TimePUT, ¿listo? Y le voy a decir acá editar. Entonces, él me dice, si el tipo del arco es igual a 18, por favor miren en link types que es un arco de tipo 18. Vía local, un carril. No, PRT. Entonces, si es un arco de tipo BRT, es decir, de Transmilenio de troncal, el tiempo que usted le va a poner es la distancia del arco dividido en la velocidad. Hay un atributo que se llama VTM, que es la velocidad del Transmilenio en ese arco, dividido en 3600. ¿Qué estoy haciendo ahí? Básicamente, aplicar la siguiente fórmula. Velocidad es igual a distancia sobre el tiempo. Tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Es eso, básicamente. ¿Listo? Pero una velocidad específica del Transmilenio, ¿no? Es la velocidad promedio en esos arcos. ¿Listo? Ahora, dice, si es tipo 19, ¿qué es tipo 19? Metro, dice. Listo. Entonces, aquí le dice, si es tipo 19, el tiempo es el tiempo del sistema M. ¿Mm? Que el sistema M es metro. Pero ¿qué pasa ahí? Yo le estoy diciendo, el sistema corre a una velocidad específica, o una velocidad promedio, y con eso él lo está calculando. ¿Mm? Uno podría, porque es que normalmente cuando uno está diseñando sistemas ferroviarios, pues uno lo que hace es que velocidad, distancia, entonces uno dice acelera hasta cierta velocidad, se mantiene y desacelera, ¿cierto? Eso es lo que pasa normalmente, tanto con buses como trenes, pero es más importante en los trenes, ¿sí? Por un tema de seguridad y demás. Entonces, ¿qué es lo que debería pasar? Es que si yo tengo un proyecto ferroviario, para cada link entre estaciones, yo debería calcular cuánto es el tiempo específico. ¿Sí? Entonces, básicamente tengo que hacer como un diagrama de esto, que me diga el tiempo de aceleración, el tiempo a velocidad máxima y el tiempo en desaceleración. ¿Listo? Y ese será el tiempo que yo ponga en este arco. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Ahí, utilizando una velocidad promedio del sistema. ¿Mm? Pero no tiene en cuenta aceleración, desaceleración y demás. ¿Listo? Entonces, si van a hacer un sistema ferroviario, por favor, tengan en cuenta eso. ¿Listo? Ahora, si el tipo es número 20, ¿qué es 20? Regiotram, lo mismo. ¿Listo? Lo mismo. Si no se quieren complicar, si tienen un sistema ferroviario o están pensando en un sistema ferroviario, déjenlo así. Si quieren ser más específicos como esto, es lo deseable. 20 es transmutable.
¿20 es el cable? El cable. El último rayo. El 21 Rayotram, eso. Listo. Y si no es ninguno de esos, que son los que tienen carriles exclusivos, digamos que una infraestructura con un derecho de vía propio, es un derecho de vía que no comparte la vía con otro sistema. Entonces, si no tiene un derecho de vía propio, quiere decir que comparte con los demás. Entonces, asígnele a ese arco el TCUR, el tiempo de congestión. ¿Listo? ¿Claro? ¿Preguntas? ¿Podrías hacer una recapitulación de todo el cuerpo? O sea, básicamente se está asignando tiempo Al arco. a A cada arco por donde pasa una ruta de transporte público. ¿Listo? Y ese tiempo que yo asigno en esa condición es lo que va a aparecer en la ruta o en el perfil de tiempo de la ruta, que es este route time. ¿Todo claro hasta ahí? Ahí uno podría ir un poquito más en detalle, y me refiero es, tal vez lo único que no era como un atributo del sistema, sino un atributo del usuario dentro de esa condición que acabamos de ver, es la que dice BTM. Y BTM es un atributo que yo voy poniendo en el arco. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Listo. Bien. Entonces, luego de que yo ya genero o esa condición de actualizar el tiempo en el arco con base en o la velocidad del sistema o el tiempo o la velocidad de Transmilenio para saber el tiempo o el tiempo específico de congestión, ahora sí yo ya tengo toda la información para hacer la asignación, ¿no? Porque tengo las rutas, tengo el trazado, las paradas, el tiempo de parada, el tiempo de recorrido. Ahora lo que yo necesito es hacer la asignación. Tal vez hay una cosa específica que no hemos visto y es cuando uno tiene una ruta, ¿cuáles son las características de esa ruta? Normalmente. Distancia, longitud. La distancia, pero digamos, distancia o tiempo de recorrido, las paradas. ¿Qué más? La capacidad. Podríamos poner la capacidad, pero estos modelos no les importa la capacidad porque usted quiere es la demanda de esa ruta y con esa demanda usted planea una flota específica. ¿Sí? ¿Qué más? Los modos que van por ahí. No, pues el modo de la ruta, digamos que es una ruta de alimentador o una ruta del SPP. ¿Cuánto vale la tarifa? Las tarifas, ¿sí? ¿Y qué más? La frecuencia. La frecuencia, ¿no? Entonces, frente a las características propias de la ruta, lo único que no hemos hablado es sobre la frecuencia, ¿vale? Entonces, en todas las rutas, ustedes van a encontrar un atributo que se llama frecuencia. Ya les digo exactamente cuál es. Line route un atributo que se debe llamar headway.
entonces, aquí, si yo selecciono, vamos a seleccionar aquí una ruta, digamos esta, y voy acá a los atributos, aquí está el, que es el intervalo. Entonces, por ejemplo, esta ruta tiene un intervalo de 6 minutos. Cada 6 minutos hay un servicio. ¿Sí? Entonces, seleccionar la ruta en la ventana de vista rápida de Quick View, abren la palita y les debería aparecer abajo un icono negrito que dice Headway. ¿Listo? ¿Todos ahí? Bueno, listo. Entonces, en cuanto a oferta de la ruta, tengo que darle trazado, paradas, modo, ¿sí? Tiempo de parada y cada cuánto va a pasar la ruta. Bueno, ahora del otro lado están las tarifas. El sistema de tarifas es una vaina bien importante porque hay un esquema tarifario complejo, digámoslo así. Entonces, me voy a ir acá donde dice el network TUT Fares. ¿Listo? Y aquí también hay un esquema de, o digámoslo ahí, hay una jerarquía entre todos estos. ¿Listo? Entonces, primero, para cada segmento de demanda, yo podría darle una tarifa específica con respecto a cada modo. Esto es muy útil si, digamos, por ejemplo, estamos probando un esquema de subsidios alrededor de una tarifa específica o alrededor de una población con unas características específicas. ¿Sí? Pero un poco aquí lo importante es que yo siempre tengo que empezar por el tipo de etiquete. ¿Qué significa el tipo de etiquete? Hay diferentes formas alrededor del mundo en que yo puedo cobrar tarifas. ¿Sí? Entonces, voy a seleccionar esta la de Transmilenio y le voy a decir editar. Bueno, entonces, esta de Transmilenio tiene una estructura tarifaria de corta distancia, ¿sí? Pero hay otras estructuras tarifarias basadas en distancia, basadas en zonas, ¿sí? Digamos, si yo voy de una zona a la otra, si yo salgo de una zona específica, basado en una distancia específica, basado en un tiempo, ¿sí? Yo podría tener una tarifa específica teniendo un tiempo máximo. Digamos, puedo pagar, no sé, 4.000 y puedo viajar todo lo que quiera durante una hora. ¿Sí? O de distancia directa. Aquí es donde uno empieza un poco a ver la incompatibilidad de lo que, como diseñando software, con lo que realmente pasa. Porque uno lee de primerazo esto y diría, ninguna me aplica como es en Bogotá, que es una tarifa plana para todos. Pero toca buscarle la comba al palo, digamos. Entonces, por eso está el Short Distance Fare. ¿Qué hace la Short Distance Fare? Es que yo pago una tarifa plana y me da hasta una distancia máxima que yo podría recorrer en, digamos, el área de estudio. En ese caso, lo que estoy haciendo realmente es, ahorita lo van a ver, les estoy poniendo
poniendo parámetros muy altos, casi distancias infinitas, para decir de que con una sola tarifa, en ese modo específico podría recorrer hasta donde tenga rutas, básicamente. ¿Listo? Estas dos, esta de Calculation of Distance Based Supplements, aquí básicamente lo que está diciendo es que cada tramo que yo recorra lo va sumando y ahí calcula la distancia del viaje versus la distancia de la tarifa y miran si casan o no, si con esa sola tarifa podrían alcanzar a completar el viaje y si no les toca pagar otra tarifa. Y el cobro específico, y les voy a pedir el favor de que vayamos aquí a Fares. ¿Listo? Entonces, en Fares, aquí están las características de mi distancia corta. Entonces, máxima duración, 600 minutos. 600 minutos, ¿cuántas horas son? 10. Sí. Entonces, un viaje máximo 10 horas. ¿Listo? Distancia de 100 kilómetros. Distancia, número de paradas, 10.000 paradas. Miren cuántas paradas hay en el modelo. Sería aproximadamente casi que pasan por todas las paradas si quisieran. ¿Sí? ¿Listo? Y aquí tiene fare 0, pero no se asusten. No es que esté gratis. Es que la tarifa específica se pone en otro lugar. ¿Listo? Suplementos. Entonces, acá realmente a medida que ustedes tengan los diferentes modos, les va a aparecer. Bueno, y le va a decir OK. Bueno, ahora, ya con el tipo de etiquete, lo que va a pasar es que en el sistema de cobro o de tarifa, si ustedes ven aquí, les va a aparecer Transmilenio 1 y le dice etiquete 1, ¿cierto? Tipo de etiquete 1 y la tarifa inicial. ¿Listo? Y acá hay más columnas. Entonces, Transmilenio, rango, Initial Fare 2.400. Esa es la parada específica, el pago específico donde yo lo pongo. Ahí. ¿No? Solo revisamos que vamos a utilizar el trazado. Sí. ¿Qué? L. 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 Que hay L Soacha, L Chía, Calera. ¿Y si es Son los intermunicipales. Y los TPC. Los TPC son las rutas de buses convencionales del transporte público colectivo. Esos son los TPCs. Y los que son red son los regionales. Que al final, si ustedes ven, pues muchos regionales son intermunicipales igual, pero como esos cambian en función de la tarifa, digamos en función del sitio a donde llegan, entonces tienen tarifas diferentes, entonces toca diferenciarlas, no se pueden poner iguales todas. Y si hay metro y todo eso, porque no hay tarifa de metro. Porque no está el metro en este modelo. ¿Sí? Y de hecho el metro, en términos prácticos, debería tener la misma tarifa de Transmilenio. Entonces se podría asignarle la misma de Transmilenio sin problema. ¿Listo? Ahora, entonces usted le dice Transmilenio, la tarifa, y aquí le dice a qué líneas le va a aplicar esa tarifa. En este caso, aquí nos aparece BRT 74.
que es la que tenemos disponible dentro de esta red que estamos analizando. Si yo me fuera al modelo grande, yo voy rápidamente. Y fíjense que aquí están todas las de BDT. Bueno, ¿listo? Una pregunta. Tengo duda con la tarifa, o sea, uno la establece. Sí, aquí unas 2400. Y en ese sentido, en el proyecto, ¿uno la proyectaría o no sé? Ustedes miran qué tarifa necesitan poner. Como el peaje. O sea, no. 17. Porque ¿qué es lo que debería pasar? Yo tengo una demanda, recojo unos ingresos con una tarifa y tengo unos costos y necesito ver si esos costos cubren lo que yo recibo por media tarifa y si no, subsidio. ¿Listo? ¿Vale? Pregunta hasta acá. ¿Alguna? Listo. Entonces, voy a volverme aquí, algo muy importante también son las transferencias, ¿no? Entonces, acá en Transfer Pairs vamos a poner lo que valdría transferir de un sistema al otro. Entonces, de Transmilenio a Transmilenio es gratis. Entonces, de Transmilenio al SITP. En esa época se cobraba 1.750. ZP es SITP. Sí, creo que es este. Ah, no. Y ese Es zonal provisional, perdón. Ok. Se cobra completamente. De TM a SITP, 434.92. De Transmilenio a las rutas, aunque no es posible, pero él hace toda la matriz, ¿no? Porque estas TPC FACA son las rutas internas en Facatativá, pero yo no puedo llegar allá sin montarme en un intermunicipal. ¿Y uno cómo cuadra que si el viaje se demora más de 1 hora no hay transbordo? El tema de tiempos de transbordo, Sí. ahí, digamos, cuando fue elaborado este modelo, no había en esas restricciones específicas. Pero entonces le tocaría que usted, en esas restricciones que yo le puse de 600 minutos, que usted dijo que era 10 horas, ahí usted pone la limitante. Ya. Entonces, o 60 minutos, si es 1 hora, o 120, son 2 horas, y la tarifa. Bueno, Gracias. y así para todos. Vean, para todos, de Transmilenio a todos. Después, de zonal provisional a Transmilenio. Entonces, en este caso, en ese momento tocaba pagar la tarifa completa, 2.400, 1.750, 2.200, etcétera, 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 etcétera. ¿Listo? Entonces, es un trabajo ahí largo que afortunadamente usted no va a tener que hacer. ¿Listo? Solo en caso de que tengan un nuevo sistema, ahí tendrían que revisar. Bueno, o si van a hacer un tren, bueno, lo que sea que vayan a hacer, tienen que revisar este sistema tarifario. Bueno, y acá, básicamente, lo que hago es que le digo, para transporte público estrato 1, 2, Transmilenio, ¿qué tipo de etiquete? Entonces el tipo de etiquete lo definimos aquí, fue lo primero que hablamos. Bueno, entonces hay que asignarle ahí a eso. ¿Listo? Ya, eso sería el tema de tarifas. Bueno. Ahora, voy a volver a la secuencia del procedimiento. Entonces voy a abrir, o bueno, antes de llegar ahí, hay una cosa importantísima y es que yo puedo tener diferentes formas de asignar transporte público.
¿Qué significa diferentes formas de asignar? Así como en transporte privado hablábamos de todo o nada, equilibrio del usuario, equilibrio del sistema, yo en transporte público también podría asignar de diferente manera. Todo en el mismo o bajo el mismo concepto de equilibrio del usuario y demás, pero con diferentes algoritmos de asignación específicamente. Entonces, si ustedes crean un procedimiento de asignación de transporte público, que es este PUT assignment, ustedes van a imputar cada asignación por cada segmento de demanda. En este caso es estrato 1, 2, estrato 3, estrato 4 y estrato 5, 6. ¿Listo? Y uno lo selecciona aquí, con estos tres puntitos. ¿Qué segmento de demanda quiero asignar? El siguiente es el tipo de asignación. Entonces, tengo uno que se llama Timetable Based, Gateway Based y Thesis Based. Entonces voy a empezar por el último, Thesis Based. Quiere decir, ese algoritmo de programación quiere, un poco, digamos, muy general, porque básicamente lo que hace es utilizar las características del sistema para asignar. Es decir, que sea más rápido, el sistema que sea más rápido es el que utilizan los usuarios para viajar. Sin embargo, ahí no tiene en cuenta todas las etapas que uno tiene dentro del viaje. Entonces, que uno tiene que salir de la casa, llegar a la estación, caminar a la estación, esperar el bus, después subirse en el bus, después bajarse y probablemente hacer un transbordo, o llegar y salir de la estación al destino final. Eso no lo tiene en cuenta ese tipo de asignación. Pero sí lo tiene en cuenta las siguientes dos asignaciones, que es Headway Based y Timetable Based. La Headway Based, básicamente lo que tiene en cuenta son dos cosas. Uno, las características de la ruta, entonces tiempos, cada cuánto pasa, dónde para, ¿sí? Mira la red, cuánto la caminata que yo tendría que hacer y demás, y mira los componentes o los tiempos de cada una de las etapas. Acuérdense que en alguna de las clases hablábamos de que nosotros no percibimos el tiempo de la misma manera. Entonces, un poco ahí lo que yo estoy diciendo es que puedo llegar al detalle de decir, es que mi caminata hacia la estación vale mucho más que el tiempo que yo percibo dentro del vehículo, y le doy como esos atributos específicos dentro de esa asignación. Pero digamos que todo el cálculo del algoritmo está basado en los intervalos que yo le di a las rutas con el atributo que se llamaba headway. ¿Bueno? Ahora, este último, digamos, tipo de asignación, que es basado en la tabla de tiempos, es para sistemas mucho más complejos, donde yo trato de que lleguen servicios a una hora específica para que puedan hacer transbordos entre ellos. Eso funciona mucho en Europa porque como tienen los trenes, entonces tratan de llegar a un momento, darle el tiempo a la persona para que pueda transferir y demás. Entonces es mucho más detallado y toma muchísimo más tiempo correr. Y casi que ustedes le tienen que decir específicamente a qué hora sale cada servicio. Esto en el de la mitad lo que hace es coger la hora de los 60 minutos, dividirlo en el headway y ahí ya saca el número de servicios. ¿Listo? En esa de arriba ustedes tienen que ser mucho más específicos. Entonces la que nos sirve mucho más, en este caso, es la que se llama basado en intervalos. Y si yo le digo aquí editar, me abre esta ventana. ¿Bueno? Entonces, le digo, calcule la asignación y calcule de una vez la matriz de indicadores. Considéreme todos los pares origen-destino. Si
Si yo quisiera solo hacerlo para ciertas zonas, pues acá puedo filtrar entre estas dos ventanas. El tiempo de asignación de 6:30 a 7:30. ¿Por qué es de 6:30 a 7:30? Porque es la hora de máxima demanda. Y le digo, el cálculo de intervalos, hágalo de la siguiente manera, de forma constante, con respecto a un atributo del perfil de tiempos. ¿Listo? ¿Y cuál es ese atributo? El que llamamos headway. O sea que de 6:30 a 7:30, él calcula el número de servicios con base en ese intervalo que yo ya le puse a cada una de las rutas. Bueno, hay otro tipo de métodos para calcular, que es por el intervalo de tiempo con respecto a al promedio del tiempo de espera. Si tuviese una tabla de tiempos con cada uno de los servicios, o con el promedio del intervalo si tuviese la tabla de servicios. Pero acá, como lo tengo con respecto a un atributo específico, lo voy a dejar como constante con respecto a un atributo del perfil de tiempos. Entonces, la siguiente pestaña, le voy a decir, para la oferta de transporte público, la coordinación, tengo varias opciones. ¿Qué significa la coordinación? Si yo tuviese lo que les mencionaba en el tercer tipo de asignación, o como una coordinación específica entre todos los servicios, aquí yo podría decirle, oiga, revise esa coordinación. Pero como aquí no hay una coordinación de nada, ¿sí? Más que desde el patio de los buses, ya sea del SITP o del Troncal, que mandan un bus cada cierto tiempo, esa es la única coordinación. Entonces yo le digo, no me chequee la coordinación. ¿Listo? Y utilice los viajes que se ponen. Eso quiere decir que vea el viaje completo, así que tengan que tomar varios sistemas específicos. Y ahora, aquí es uno de las diferencias en función de lo que normalmente, o como normalmente se asignan los viajes de transporte público, los modelos de transporte de Bogotá. Porque resulta que normalmente hay asimetría en la información. ¿Qué significa eso? Y es que si yo tuviese la información completa, probablemente mi decisión variaría. Pero yo puedo tener, para completar mi viaje, una opción que es 12 CITPs y no lo sé. Digamos que no existiesen, o la mayoría de la población no mira muy, sino dice, voy de los Andes para Ciudad Salitre a Transmilenio. Pero normalmente uno sabe que se demora más. No hay como es algo aproximado, no es real, no es como un Waze, por ejemplo. ¿Sí? Un Waze sí dice exactamente cuánto se va a demorar por una ruta o la otra. Entonces, eso que pasa en la vida real, de que no sabemos cuál de los dos se demora más específicamente, entonces quiere decir que no tenemos la información completa. Y eso nos pasa a todos, en función de lo que nosotros hacemos para la elección de nuestro viaje de transporte público. Entonces, yo le voy a decir que no tengo información completa, ¿cierto? Por eso dice none, y que con base en los intervalos constantes calcule la mejor asignación. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo dos opciones de irme de acá de los Andes para Ciudad Salitre, puedo generar en la asignación un esquema probabilístico en donde
no asigne todos los viajes a la ruta de menor tiempo, sino que asumo que alguien, por desconocimiento, puede utilizar toda la oferta disponible. ¿Listo? Porque ¿qué es lo que pasaría? Si todo el mundo sabe que Transmilenio es la más rápida, pues todos los viajes se van a ir por Transmilenio, pero no necesariamente es así. Entonces, para cada una de las opciones de ir entre un punto A y un punto B, yo genero como una asignación de probabilidad de utilizar una ruta frente a la otra. Entonces, ¿qué es lo que hace? Básicamente es, mira los tiempos de todas las opciones y a la que menor tiempo tiene le asigna la mayor probabilidad, ¿sí? Y a las otras una menor probabilidad. Bueno, ¿claro ahí? O sea, esas probabilidades son en función de los tiempos, únicamente. Del tiempo total, acceso, espera, tiempo dentro del vehículo, transferencias, digamos, el costo generalizado de la impedancia total. ¿Listo? Y estos son los parámetros para el modelo Logic, porque para asignar esa probabilidad, él utiliza un parámetro específico dentro de un mini modelo Logic para cada par de origen destino. Bueno, entonces vean que esto hace que la asignación de transporte público sea mucho más compleja, porque tiene que ver cada uno de los pares origen-destino, ver las posibilidades que tiene para ir de un punto al otro, y ahí asigna unas probabilidades. Con un modelo Logic y asigna unas probabilidades, y con esas probabilidades reparte la demanda dentro de ese par origen-destino. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si hay una probabilidad del 90% en una ruta y 10% en la otra ruta, y hay 100 viajes, pues asigna 90 al de probabilidad 90 y 10 al de probabilidad 10. ¿Listo? Impedancia. Esto tal vez es de los temas más importantes. Entonces, esta es la función de costo generalizado, la función de impedancia, que él utiliza para decidir si me voy por un lado o por el otro. ¿Qué significa esto? Entonces, mi impedancia es 1 por el PJT, que es el Perceived Journey Time, el tiempo de viaje percibido,